Continuamos. Todos vivían en una armonía total, dentro de una delicada penumbra violeta, y las sombras formaban parte de una vida habitualmente pacífica, experimentando magníficas vivencias. Las sombras mencionadas se han convertido en signo o símbolo de cosas siniestras, pero para nada. Posteriormente, el Sol encandeció y por motivo de esa enorme explosión, Saturno fue llevado al lugar que ahora tiene y la Tierra, Venus y Marte tomaron el sitio correspondiente actualmente. Hubo entonces cataclismos, cambiando la fisonomía de aquellos magníficos y adelantados reinos, movidos por técnicas y energías primigenias que corrieron a refugiarse en la materia, y otros, de acuerdo con el conocimiento perdido de viajar entre dimensiones, son los que esperan un nuevo instante para manifestar su enorme poder, y por ello nosotros los consideramos dioses. Pero seamos honestos, ¿a qué vendrían a este mundo decadente y cada vez más complicado? Con tantos cambios en varios millones de años, varió la cantidad de vida de los terrestres. Pero entonces, la Biblia, que aunque copiada debe tener ciertas verdades, y dice que lo que más que pudieron vivir esas gentes de ese tiempo bíblico fueron 1000 años. Del tiempo en que Saturno fue nuestro Sol, aparecen las religiones o ideologías saturnales, sabatinas, y lamento comentar que los señalados como demonios ahora eran los dioses de aquel tiempo y eran muy poderosos. Eso me hace entender la caducidad de las divinidades. La oscuridad o penumbras del tiempo de Saturno se comparan con el tono negro profundo, sin considerar que es el fundamento de todas las cosas, fuente de todo ser y representa el cuerpo de la inteligencia absoluta. Toda conciencia y toda luz han surgido de la oscuridad, del caos, de ese cambio de lugar en el cosmos. Las negras tinieblas encubren el trabajo del infinito, y pese a toda luz que pueda existir en el alma humana, ésta siempre se encontrará rodeada de la oscuridad por las extremas sustancias del caos. Toda manifestación es cocreación de las tinieblas y una inmensa posibilidad. Los hijos del oscuro origen que laboran en las tinieblas son los hijos de Saturno, Satán, el Padre Negro, quien, como la negrura del caos mismo, terminará devorando a sus propias obras y, al hacerlo, las vuelve a la vida, sustrayéndoles de esta muerte que los hombres llaman creación. Los señores de Saturno son los constructores de la aurora, de la primera luz después de las tinieblas, y de la fricción de sus esfuerzos surgieron las primeras rutilantes chispas de la embrionaria conciencia. La vida palpita en la oscuridad y se extingue en la luz, y esa oscuridad no tiene nada que ver con la maldad. Si las varias formas de la oportunidad no existiesen, no habría perversión del poder. La oportunidad es la eterna tentación. Sin tentación no habría pecadores. Por eso, cuando los poderes superiores le ofrecen al hombre una oportunidad, también le están ofreciendo pecado y muerte. Quien le trae luz, le trae oscuridad. No podemos olvidar que a más luz son más profundas las sombras. Luz y sombra, la primera acarrea la segunda. Para liberarse de la tentación, el hombre deberá liberarse de la razón. Para liberarse de la oscuridad, deberá renunciar a la luz. Tendrá que renunciar a los opuestos, pues si acepta uno, necesariamente deberá aceptar al otro. La tentación es el precio que el género humano paga por la inteligencia. El alma debe crecer paralelamente al conocimiento que adquiere. De no ser así, los organismos se destruirían entre sí. La acción y/o la reacción han de fortalecer el carácter para que la voluntad así ganada pueda siempre someter a los deseos. Este es un pequeño extracto de la obra de Manly P. Hall. De cualquier manera, volviendo al texto de mi prólogo, dentro del concepto de la dualidad bien-mal aparecen las religiones, y dentro de las religiones todo es un masacote, sin filosofía, ya que se mantiene sobre los endebles cimientos de la fe. Dentro del nuevo contexto del sistema planetario solar, nacen las religiones solares,
Todo lo que aparece en los jeroglíficos egipcios es solar. La religión del Imperio Romano es solar. Por ello tienen a Jesús como el centro de un grupo de 12 apóstoles, o sea, 12 constelaciones zodiacales alrededor del Sol. Aunque, por otro lado, no encuentro justificación a ese afán del Imperio Romano por hacer santo todo lo que ellos quieren, bajo la orden que solo ellos pueden emitir o transmitir al agua, a la tierra, a un objeto, cualquiera, o a una persona, esa santidad. Y no se diga más de los milagros. Milagros son tan reales como la acción de tener fe. Y de allí parte una autoridad densa, ostentosa, artificial y muy lamentable, porque se prohíbe todo y los que lo prohíben se hartan de lo mismo que prohíben. Incongruencia total, pero aún hay acciones que conservan intacto su poder. Por ejemplo, en el pasado, el sexo no era moneda de cambio ni un negocio tan a la baja como lo es ahora. No, el sexo es una puerta hacia las dimensiones celestiales de la nada, hacia esa parte pura del universo que se puede retroalimentar solo con el amor. Tener sexo es una forma inmediata de comunicarse con las divinas mentes o los llamados espíritus superiores ancestrales, y entonces tal acción produce seres humanos. Así de poderosa y divina es su acción de entretejer bases de ADN en una semilla bicompuesta, cuerpo, mente, espíritu, el hombre y la mujer, símbolos perfectos de ánodo y cátodo, positivo y negativo, unidos pertinentemente para que se haga la luz. Eran par justo y lo seguirán siendo hasta el final. Dichos elementos se integran como siempre, aplicando las 7 leyes inmutables, justas y perfectas del universo, reverencia justa, nuestro Padre único, que aplica una arquitectura indiferente a la argamasa corriente de cualquier religión, mismas que solo han servido para dividir y para seducir al flojo, al ignorante y al fanático. Más intensa es mi pretensión de comprender la ignorancia general, o nadie se los dijo, o nadie se los comentó. Entonces, pocos de los que viven ahora saben un poquito de esta verdad que, se quiera o no, solo es parte de una filosofía que ha quedado encapsulada, apresada en un pasado remoto y escondido por todos aquellos que aspiran al poder total. Pero, seamos congruentes, el poder total no existe. Para tal efecto de sepultar en la ignorancia a la humanidad, periódicamente fueron destruidas las bibliotecas de todo el mundo. El mismo Imperio Romano, disfrazado de iglesia, a donde iban sus huestes, destruían los vestigios de todas aquellas ciencias del pasado, tan poderosas que daban miedo a la intención fundamental del imperio. El monstruoso obispo Landa destruye todos los códices mayas en una pira santamente humana que parecía una montaña por la cantidad que tenía de ciencia y cultura maya al sureste de México. Eso fue indigno. Lo considero un crimen de esa iglesia contra la humanidad. Actualmente, y lo estamos confirmando satisfactoriamente, los más jóvenes nacen con un cerebro que aplica esa famosa resiliencia, un sexto sentido que lo alerta de las mentiras, aunque todo indica que la humanidad cada día ama mucho más a la mentira, sabe que son mentiras, pero es lo que le satisface. La humanidad entera odia la verdad porque no deja de ser una gran responsabilidad, aunque por principio de que ¿dónde se encuentra la verdad? Dígame dónde, no sabemos dónde está, pero honestamente la humanidad no sabría qué hacer con la verdad. Pero para eso estamos cambiando, progresando un poco, pero nunca evolucionando. Pero déjeme variar el tema. Si estoy equivocado, le doy toda la razón. No puedo permitirme ir contra la sabiduría de los expertos. Que esto no le quite el sueño. Yo solo escribí una historia imaginada y para ello ubiqué el mejor lugar que conozco para vivir. Es una hermosa ciudad, no es muy grande de superficie. Es enorme por su historia, pero por su gente es imperial. La ciudad de Córdoba es la cuna de la independencia de México. La independencia auténtica, aunque empañada por los contrarios, los conservadores, que como vampiros solo viven de chupar la sangre y estar en su comodidad junto con sus congéneres.
El movimiento de don Miguel Hidalgo movió un poco el agua, pero parece que solo se tomó como un movimiento insurgente local, y ese tramo de la historia pareció suficiente a la historia oficial para llenar una fracción de cuartilla. En esta ciudad, actualmente y bajo el régimen de un gobierno federal un tanto metamórfico, porque no sabemos a ciencia cierta hacia dónde va, qué desea hacer con nuestra gente y sobre todo qué pretende históricamente. Sin duda, su acción no deja de ser mejor que los anteriores que solo depredaban desde su puesto de poder. Sueña el rey que es rey. Hoy estamos en el punto histórico a inicios del mes de octubre del año 2024. El presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, entrega la presidencia a una dama, a la señora Claudia Sheinbaum. En Veracruz tenemos una gobernadora que ojalá dé un poco de luz a la ausencia total de lustre debido al anterior gobernador, de cuyo nombre no deseo ni recordar. En Córdoba tenemos un presidente municipal, chaparro, como sus ideas, y cree que ha logrado el plus de su existencia. Todos se olvidan que la espada de Damocles pende sobre sus cabezas. Y por todo aquello que creen que es una victoria, vendrán muchos tiempos de lágrimas, de hambre real y más chaparrés en su existencia. Entonces verán que no hay un cielo o un infierno